¿Quién se cree que es Colapinto para dejar en ridículo a Briatore en su propia casa? El argentino no solo desobedeció órdenes internas, sino que se plantó con una actitud que ningún novato se había atrevido a mostrar antes. Y lo peor, es que le salió bien. ¿Estamos ante el inicio del fin del reinado de Briatore dentro de Alpine? Porque si un rookie ya lo desafía públicamente, ¿qué respeto puede quedarle dentro del equipo? Nadie en Alpine se atreve a decirlo en voz alta, pero la tensión entre Franco Colapinto y Flavio Briatore ya no se puede ocultar. Lo que parecía una relación construida sobre respeto mutuo y ambición compartida, hoy cuelga de un hilo. Y todo estalló en Barcelona, no por lo que pasó en la pista, sino por lo que ocurrió fuera de ella. Mientras Briatore caminaba cabizbajo, cargando el peso de sus propias decisiones, Colapinto se encargaba de recordarle, con hechos y sin filtro, quién estaba fallando realmente dentro del equipo. Lo hizo con una frialdad quirúrgica, desarmando una a una las excusas que su jefe venía repitiendo puertas adentro. Y lo más grave, lo hizo frente a todo el personal técnico, con documentos, telemetría y resultados en mano. No fue una queja, fue una humillación meticulosamente ejecutada. Franco no se quedó callado, no esta vez. No después de ver cómo Briatore lo exponía en reuniones y lo culpaba en entrevistas privadas. Esta vez, el argentino decidió devolverle el golpe. Y lo hizo donde más duele, dejando en evidencia que, a pesar de las decisiones equivocadas del italiano, él seguía rindiendo por encima de lo esperado. El silencio que reinó en la sala técnica tras su exposición fue elocuente. Nadie lo contradijo. Nadie defendió a Briatore. Porque, por primera vez en meses, todos sabían quién tenía razón. Desde hace semanas, Colapinto venía acumulando pruebas, pero no para atacar, sino para protegerse. Porque dentro de Alpine, y sobre todo bajo el ala de Briatore, el argentino empezó a notar cómo se tejía un relato en su contra. Pequeños gestos, comentarios al pasar, decisiones técnicas inexplicables que se disfrazaban de estrategia pero que, en la práctica, saboteaban su trabajo. Fue entonces cuando Franco, lejos de caer en el juego, optó por la frialdad, registrar cada ajuste, cada instrucción, cada resultado. No buscaba venganza, buscaba verdad. Y cuando Briatore cometió el error de insinuar ante los altos mandos que el bajo rendimiento reciente era culpa del piloto, Colapinto no dudó. En vez de responder con palabras vacías, pidió una reunión formal. Llevó su carpeta técnica, se paró frente a los ingenieros, y con datos en mano, expuso cómo se habían tomado decisiones que comprometieron su performance. Señaló ajustes que él nunca aprobó. Mostró capturas de mensajes internos que desmentían las declaraciones del italiano. Pero lo más impactante fue el cierre. Con voz firme, miró a Briatore a los ojos y dijo, sin levantar la voz, que él no había fallado, que el problema era la gestión. El silencio fue sepulcral. Nadie movió un músculo. Briatore, acostumbrado a tener siempre la última palabra, no dijo nada. Porque sabía que Franco acababa de dejarlo en evidencia. Y lo peor para él es que esta vez no había forma de maquillar lo ocurrido. La verdad estaba sobre la mesa, frente a todos. La reacción de Briatore tras ese cruce no fue inmediata. No porque no quisiera responder, sino porque no supo cómo hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró frente a un piloto que no solo tenía el talento, sino también la frialdad y la preparación para defenderse con argumentos sólidos. Y eso, para alguien como Flavio, fue un golpe directo a su ego. Los pasillos de Enstone empezaron a llenarse de murmullos. Técnicos, mecánicos, incluso administrativos comentaban lo que había ocurrido en esa reunión privada. Franco lo sentó en una silla y le tiró la verdad en la cara, decía uno. Mostró cosas que nadie se atrevía a decir, murmuraba otro. Porque lo que Colapinto hizo no fue simplemente exponer un error. Fue romper con una cultura interna de silencio y miedo que venía arrastrándose desde que Briatore volvió a tener peso en Alpine. Y mientras tanto, Franco no celebró. No sonrió. No se paseó con soberbia. Se limitó a volver a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero dentro del equipo, el aire cambió. Ahora, todos sabían que el argentino ya no era el chico nuevo. Era alguien que se había ganado el respeto de la manera más difícil, desafiando al jefe, con pruebas en la mano, y saliendo indemne. Briatore, por su parte, intentó recuperar el control. Se lo vio en las oficinas haciendo llamadas, reuniéndose a puertas cerradas, presionando a algunos ingenieros para que revisaran ciertos reportes. Pero era demasiado tarde. La documentación presentada por Franco había circulado, incluso fuera del equipo. Algunas figuras clave dentro del grupo Renault empezaron a mirar con otros ojos al joven argentino, y no precisamente con desconfianza. Porque si alguien había logrado enfrentar a Briatore sin romperse, quizá tenía lo necesario para algo más grande. Y ese fue el punto de quiebre. No una pelea, no un grito.
Fue el momento en que Colapinto dejó de ser una promesa para convertirse en una amenaza directa al poder de uno de los hombres más temidos del paddock. La tensión dentro de Alpine se volvió palpable tras el desplante de Franco Colapinto, y aunque muchos esperaban una reprimenda de Flavio Briatore, lo que ocurrió fue aún más sorpresivo. El argentino, lejos de calmarse, continuó con su cruzada interna, marcando los errores cometidos durante todo el fin de semana en Barcelona. En una reunión interna, a puerta cerrada, Franco apuntó directamente contra el liderazgo de Briatore y su falta de autocrítica. Según fuentes dentro del equipo, el joven piloto expuso que las decisiones estratégicas, las órdenes internas mal gestionadas y la ausencia total de una dirección técnica clara fueron los factores determinantes del desastre. No fue solo una crítica aislada. Colapinto llevó apuntes, datos técnicos y comparativas internas que dejaban en evidencia la improvisación con la que Alpine afrontó el fin de semana. Flavio, acorralado y sin margen para defenderse, apenas respondió con evasivas. El escándalo no terminó allí. Algunos miembros del equipo técnico se alinearon con Franco, respaldando sus observaciones, lo que hizo que Briatore perdiera el control del ambiente. Por primera vez desde su llegada, su liderazgo fue públicamente cuestionado por una parte del equipo, y el detonante fue el argentino. Lo más alarmante para Alpine no fue solo la reacción de Franco Colapinto, sino el efecto dominó que desató dentro de la escudería. Tras su brutal exposición de errores, comenzaron a circular rumores de una posible fractura interna, con algunos ingenieros y miembros del equipo técnico manifestando su hartazgo ante la dirección de Flavio Briatore. La situación llegó al punto en que se solicitó una reunión extraordinaria con directivos de Renault para analizar el estado crítico de la estructura. Mientras tanto, Franco, lejos de retractarse, redobló la apuesta. En una conversación informal con periodistas en la zona de hospitalidad, dejó entrever que no le temía a las consecuencias, que si tenía que hablar con la cúpula de Alpine directamente lo haría, y que su compromiso no era con los egos del equipo sino con el futuro de la escudería y su propio desarrollo como piloto. Estas declaraciones, aunque no fueron parte de un comunicado oficial, llegaron rápidamente a oídos de Briatore, que según testigos reaccionó con una mezcla de furia e impotencia. Por primera vez, Flavio no tenía el control absoluto del relato. Colapinto, con apenas unos meses en la categoría, no solo se había ganado el respeto de una parte del paddock, sino que se estaba convirtiendo en una figura incómoda para el statu quo de Alpine. La tensión acumulada estalló puertas adentro de Alpine cuando varios miembros del cuerpo técnico comenzaron a cuestionar, de forma velada pero constante, las decisiones estratégicas tomadas por Briatore y su círculo más cercano. El liderazgo del italiano, que hasta hace poco era incuestionable, comenzó a mostrar grietas evidentes. Y lo más desconcertante para el equipo fue que todo ese desmoronamiento interno estaba siendo provocado, en gran medida, por un joven que ni siquiera cuenta con un año completo en la categoría. Franco Colapinto, con un temple inusual y una visión cada vez más crítica, puso sobre la mesa lo que muchos en Alpine venían callando por miedo o conveniencia: que la gestión técnica estaba desactualizada, que las prioridades del equipo estaban desenfocadas y que su carrera no podía depender de decisiones que él consideraba mediocres. Esta actitud desafiante generó, paradójicamente, una ola de respeto en varios sectores del equipo, incluyendo a ingenieros jóvenes que ven en Colapinto una especie de catalizador para cambiar la dinámica interna. Incluso algunos sponsors, al ver la cobertura mediática que generaba el argentino, comenzaron a presionar para que se le diera un rol más protagónico en lo que queda del año. Todo esto puso a Briatore en una encrucijada incómoda: seguir con su postura autoritaria y arriesgarse a un colapso institucional, o aceptar que Colapinto ya no es un simple novato, sino una figura capaz de mover los cimientos del equipo desde adentro. Con la presión acumulada y la atención mediática centrada en su figura, Colapinto no se quedó callado. Durante una conversación informal con medios argentinos presentes en el paddock, el piloto dejó entrever que lo vivido en Barcelona no solo fue frustrante, sino revelador. Uno aprende quién está realmente comprometido con el proyecto y quién está simplemente cuidando su silla, dijo con una sonrisa que parecía más un mensaje cifrado que una simple reflexión. Y aunque evitó dar nombres, todos supieron a quién iba dirigida la crítica: directamente a Briatore. La frase corrió como fuego en redes sociales, y no tardó en llegar a oídos del propio Flavio, que, según fuentes internas, reaccionó con un enojo contenido, aunque sin emitir declaraciones públicas al respecto. Lo llamativo es que, por primera vez desde que Colapinto llegó a Alpine, las palabras del argentino comenzaron a tener un peso real en el tablero político del equipo. Varios periodistas especializados comenzaron a comparar su actitud con la de pilotos históricos que, a base de carácter y resultados, terminaron moldeando sus equipos a su medida. La idea de un Colapinto con voz y voto ya no sonaba descabellada, y menos aún cuando era evidente que, en términos de rendimiento y determinación, estaba superando expectativas a pesar de las limitaciones que le imponía el entorno.
En lugar de quebrarse bajo la presión, Colapinto estaba redibujando las jerarquías internas del equipo, y lo hacía con una madurez que pocos, muy pocos, esperaban. Pero lo que realmente terminó de encender la mecha fue lo que sucedió al día siguiente, lejos de los micrófonos y las cámaras, en una sala de reuniones cerrada dentro de la sede de Alpine. Según reportes de medios franceses como Auto Hebdo y confirmaciones cruzadas de periodistas británicos presentes en Enstone, Franco Colapinto solicitó una reunión directa con los altos mandos del equipo técnico, donde expuso con crudeza una lista de fallos estratégicos y operativos que, según él, no podían repetirse si Alpine realmente aspiraba a salir del pozo. En esa reunión, aseguran que Colapinto fue directo, implacable, y sin temor a señalar errores humanos, incluyendo decisiones erráticas desde el muro y la falta de coherencia en la adaptación del coche a su estilo de manejo. Pero lo más explosivo no fue eso. Franco sugirió, sin titubeos, que se reestructure parte del equipo de ingenieros responsables de su auto, dando a entender que no confiaba plenamente en quienes estaban asignados a su monoplaza. Aunque Briatore no estaba presente, la noticia le llegó en cuestión de minutos, y según testigos dentro del equipo, su reacción fue de una mezcla entre furia e incredulidad. No porque el reclamo no fuera válido, sino porque, por primera vez, Colapinto no se comportaba como el joven agradecido que simplemente aceptaba lo que le daban. Ya no era el chico que esperaba su oportunidad en silencio. Era el piloto que estaba dispuesto a mover fichas, incluso si eso implicaba desafiar la autoridad de alguien como Flavio Briatore. Y ese quiebre, ese momento en que la figura de Franco pasa de prometedor a protagonista, marcó un antes y un después dentro de Alpine. Lo que ocurrió luego de esa reunión fue aún más revelador del verdadero impacto que está empezando a tener Franco Colapinto dentro del ecosistema de Alpine. Apenas unas horas después de su planteo interno, los rumores comenzaron a circular como pólvora entre ingenieros, mecánicos y personal administrativo. Briatore había ordenado una auditoría inmediata sobre el equipo técnico de Colapinto. No solo eso, sino que también se filtró que al menos 2 ingenieros estarían bajo revisión y podrían ser reasignados o directamente desvinculados. La presión dentro del garaje se volvió insoportable. Lo que hasta hace poco era un entorno rígido pero predecible, se transformó en una olla a presión en la que cada mirada, cada silencio y cada decisión eran interpretadas como señales de una guerra interna. Y en el centro de esa tormenta, Franco no solo no se escondió, sino que empezó a caminar con más autoridad que nunca. Lo más llamativo es que este movimiento no parece haber sido un acto impulsivo o emocional, sino parte de una estrategia cuidadosamente pensada por Colapinto y su entorno. Su manager, su preparador físico y hasta miembros del entorno empresarial que lo apoyan habrían alentado esta postura firme, bajo una premisa muy clara: si querés sobrevivir en la Fórmula 1, tenés que imponer respeto desde el minuto 1. Y Franco lo entendió. En lugar de esperar a que le den un auto competitivo algún día, decidió plantarse y reclamarlo. Decidió dejar de ser el joven promesa que agradece todo, para convertirse en el piloto que exige, que confronta y que, aunque moleste a más de uno, empieza a construir su lugar en base a carácter. Y mientras las consecuencias internas de esta jugada se siguen desarrollando dentro de Alpine, lo cierto es que el mensaje que dejó Franco Colapinto con todo este movimiento es claro y contundente. Ya no está dispuesto a esperar en silencio. Ya no va a tolerar decisiones que lo perjudiquen ni va a callarse cuando las cosas no estén bien. Y lo más sorprendente es que, con solo unos meses en el ambiente más hostil del automovilismo, ya logró lo que muchos pilotos nunca se animaron a hacer: enfrentarse directamente a la cúpula del equipo y salir fortalecido. Porque mientras otros se quiebran, Franco respondió con hechos, con carácter y con una madurez que pocos esperaban a esta altura. Briatore puede no admitirlo públicamente, pero sabe que ya no tiene entre manos a un chico sumiso, sino a un competidor que exige, presiona y pone contra las cuerdas a quienes no estén a su altura. Lo que viene ahora es una nueva etapa, tanto para Colapinto como para Alpine. Porque esta pulseada no solo definió roles dentro del equipo, también dejó expuesto que Franco no solo quiere ganarse un asiento, quiere liderar un proyecto. Y para eso, está dispuesto a incomodar, a presionar y a desafiar el statu quo. El paddock lo sabe. Los equipos rivales lo están empezando a mirar con otros ojos. Y dentro del box de Alpine, aunque no lo digan en voz alta, ya nadie duda que Franco Colapinto dejó de ser el reemplazo temporal para transformarse en una amenaza real al orden establecido. Y en este juego de poder, más vale que todos estén preparados, porque el argentino ya dejó claro que no vino a pedir permiso. Vino a tomar lo que cree que le pertenece.